¿Qué tal amigos? Yo soy Adrián Treviso y es un placer estar con ustedes una vez más. Esto es Vidas a Seguir. Siempre he sido fiel creyente de que el amor real existe, de que en algún día encontraremos a alguna persona con la que pasaremos el resto de nuestra vida, nos acompañará en las buenas, en las malas. El día de hoy les presento a ustedes una historia que de verdad es una historia de un matrimonio que es un ejemplo de admiración. Han estado por 60 años juntos y su historia es muy bonita, es muy ejemplar para muchos jóvenes, para muchos matrimonios, y ojalá y nos quede algo de la actitud de estas personas que son tan admirables. Ellos describen que su historia es un amor perfectamente imperfecto. Los protagonistas aquí es la señora Lidia Estrada y el señor Francisco Hernández. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, Muy bien, a Dios. gracias a Dios. Y muchas gracias a usted por elegirnos. Gracias. Muchas Son, gracias. son un ejemplo de verdad de un matrimonio que yo me acuerdo desde que era muy pequeño, que los veía juntos, que donde quiera andaban muy unidos, y han sido un ejemplo, ¿verdad?, para la sociedad en general, porque ahorita hay muy pocos matrimonios que duran tanto tiempo y están tan unidos como ustedes. Entonces, gracias por permitirnos conocer a toda la audiencia su historia y pues que ustedes recuerden también, ¿verdad? ¿Les parece si comenzamos a contar su historia? Bueno. ¿Dónde nacieron y cómo fue su niñez? Mire, yo nací en Saucería, municipio de San Francisco de Borja, un 11 de marzo de 1943. Mi mamá era una señora muy joven y mi papá ya tenía edad. Entonces yo crecí y a la edad de 5 años mi padre me falta. Entonces de ahí empezamos a luchar. Fuimos 5 hermanas. Mi mamá nos crió, no tenemos que decir de ella. Yo crecí entre lidiar animales, trabajar en la labor, moler nixtamal en ese tiempo, todo el trabajo de una casa. Tal vez por eso yo valoré lo que soy ahora. Y entonces yo fui muy feliz mi niñez. Mi escuela fue hasta el 3er grado. Nada más que 2 años más, repetí 2 terceros. No aprendí mucho porque fui muy cerrada de cabeza. No creo que fui estudiosa. Pero vivieron muy feliz porque allí tenían la escuela. Eran otros los juegos. Eran muchos los niños que había en ese tiempo. Y fue una vida muy feliz. Nada más nosotros nos sentíamos como yo tristes porque no teníamos papá. Casi todas mis compañeras, ellas tenían su papá y nosotros no. Entonces cuando yo ya tenía como unos 8 años, yo ya empecé a pensar yo diferente. ¿Por qué empecé a pensar diferente? Porque yo veía a mi mamá lo que sufría. Ella, su matrimonio fueron 15 años nada más. Y pues nosotros éramos todos, oiga. Entonces decía yo, pues la vida de nosotros así va a seguir. Entre el llano, ir al llano y hacer todo lo de mujer y lo de hombre. Pero fíjese, yo ya en esa edad de 8 años yo ya pensaba. Y decía yo, pero es que un día nos tenemos que casar. Ahí se me empezó a abrir a mí la mente. Nos tenemos que casar y a lo mejor pues va a cambiar la vida de todas nosotros, pero más bien yo de la mía. Entonces yo nunca pensé casarme con un hombre joven. Siempre fue maduro. Sí, porque fíjense, era una de las cosas que mi mamá nos decía. El día que se casen, hijas, dijo, no elijan un hombre joven. Elijan un hombre, no les digo que un señor viejo, no, tampoco dice. Pero una persona que ya tenga años para que
pues para que las valore, para que le salga trabajador, para que el hombre ya sepa cuidarlas y toditito eso. Entonces a mí se me grababan esas cosas y pues de allí voy a pasar de que ya mi niñez fue muy feliz. Voy a pasar a cuando yo ya, mi adolescencia, ya empieza uno a noviar con una persona o con otra y así se va la vida. Pero yo siempre tenía ese pensamiento y no se me olvidaba lo que mi mamá nos decía. Casarse con un hombre Sino adulto. que yo ya cuando lo conocí a él, Que dijo, de aquí soy. dije yo, este muchacho me gusta, dije yo, a ver cómo nos va, ahí empezando. Entonces yo vi que pues, yo veía a él que era un hombre bueno. Entonces yo, La flechó. sí, desde el momento de que lo vi. Entonces yo ya supe la edad que él tenía y dije yo, pues no son nada 7 años mayor que yo. Entonces cuando ya noviamos 6 meses, cuando ya él me habló de matrimonio, no creía que él me dijo desde un principio vámonos, no. Él me dijo de casarnos bien, pero yo no le dije, pues no tenemos con qué o nada le dije, sino que pues así me quedé, no le contesté yo nada ni él me volvió a decir de eso, hasta que me dijo vámonos. Que ahorita vamos a llegar a esa parte, que es lo interesante. Allí le acepté yo. Es muy duro, es un paso muy duro, no crea. Ya lo último andábamos medio mal porque yo no me decidía, pero ya me decidí como en pues casi como en un mediodía. Bueno, a ver, ¿y usted, don Francisco? ¿Cómo fue su niñez antes de conocer al amor de su vida, Así como mi niñez, ya le digo, nací 7 años en Soncería. Luego nos fuimos allá a Matortiz. Y cuando volvimos fue cuando la conocí a ella, pues hacemos de cuenta que no nos habíamos visto nunca, Nunca. naciendo en el mismo rancho. Ujú. Y como le digo, nosotros vivimos en el campo toda la vida y hasta la fecha en el campo estamos. Y yo no sabía más que trabajar el campo y que trabajar, hacerme la vida ahí como yo podía. Y se acabó, vino la bracereada y fui 2 veces. Después de las 2 veces fue cuando nos venimos ella y yo. Entonces, pues ya no había bracereada. Sembrábamos y era con lo que vivíamos del campo. Con el animalito que podía uno crear y la siembra. Pues no tenía uno para nada, nosotros no tuvimos nunca dinero, riqueza más que estábamos jóvenes, podíamos trabajar y todo, y nunca sufrimos, por ejemplo, como yo me acuerdo que teníamos vecinos, teníamos amigos, teníamos gente que sí sufría más que nosotros, más pobreza, que se les en veces no tenían una gorda que llevarse a la boca, un plato de frijoles, ¿verdad? Y a nosotros, gracias a Dios, eso nunca nos faltó, porque pues, nosotros mismos los cosechábamos. Y los empezaron a nacer los muchachos. Margarito, que fue el más grande, pues ahí se crearon los pobrecitos descalzos, y cuando no andaban descalzos traían sus guarachitos, era todo. Bueno, no teníamos para nada. ¿Y cómo fue el regresar a su ranchito? ¿Y cómo fue que se conocieron? ¿Dónde se conocieron? ¿Se conocieron ahí? Ahí en Saucería. ¿Y qué fue lo primero que dijo cuando la vio? ¿Qué dijo? ¿De aquí soy o no? No, pues luego
Luego, Le llamó la atención. me gustó ella y La en los empezó a bailes rondar. y todo fuimos a bailar y todo y yo no pensaba que me iba a aceptar venir, pues ya estaba mayor que ella. Pero ¿Y qué fue lo que más le llamó la atención de ella? ¿Qué fue lo que más dijo, híjole, me gustan sus ojos o me gusta, me no sé? gustaba mucho su pelo, porque tenía un pelo hasta la cintura. Ahorita la pobrecita ya no tiene ni qué peinar. Pero Me gustaba mucho su pelo y con ¿Y sus 77 años. ¿De dónde voy? y pues, ¿para qué le voy a decir? Pues toda ella me gustaba. Exacto. Todo, y yo creo que a ella, pues no sé, también le gustaría yo, así como era yo. ¿Y qué fue lo que le gustó de él? Mire, de él me gustó todo. En primer lugar, mire, fue mi novio, fue mi amigo, fue mi esposo, mi padre, todo ha sido él para mí. Yo no he tenido otra persona, Qué bonito. aparte de mis hijos que nacieron después, pero yo a él. Lo ha considerado. Hemos tenido altos y bajos. No le digo yo que somos perfectos, no. Discusiones. Hay y todo eso. discusiones, pero nunca ha habido una cosa que diga nos vamos a dejar. Exacto. Ni en mí ni en él. Sí, yo iba, después empecé a ir a trabajar, ya los muchachos también ya grandes. Empecé a ir a trabajar de ilegal allá en Nuevo México, estuve yendo a trabajar. Iba y echaba mis trabajaditas y pues me ayudaba poco en cosas pues para el zapato, para Qué las bueno. cosas de los niños que estaban en la escuela. Que Margarito, pobrecito también, pues sufrió mucho en la niñez, es pobre porque él no tenía, pues en veces ni para comprar un dulce, pero era muy bueno en la escuela, él fue muy bueno y hasta la fecha. Se fue, no quiso terminar ni la primaria, se fue de 14 años, ¿no? 15. De 15 años 15. se fue, emigró. Y le decía ¿usted conoce al profesor Mireles? Sí. Y él era su maestro, yo creo. Y le decía, no te vayas, Margarito, tú eres muy bueno en la escuela, no termina siquiera la primaria. Pero el pobrecito pues se desesperaba que no, pues todos andaban. Exacto. Eran diferentes situaciones. Con una chupaleta en la mano y él, el pobrecito, no tenía cómo comprarlo. Y se fue, así ha sido. Se fue mejor con un hermano mío. Se fueron y desde entonces anda por allá él, en la aventura. Yo venía y volví. Y luego ya pasó la vida, todo eso de que ya todos estaban grandes. Y la más chica era Irene, que... ¿Cómo fue en el momento en el que usted decidió, como quien dice, robarse a la novia, a su muchacha? bueno. Antes en esos tiempos se usaba robarse, que ahorita pues lo conocemos como juntarse, de ese estilo de cosas. Pero antes robarse era como cuando el novio se traía a su novia a vivir con él. ¿Cómo fue el decidir, no, pues me voy a robar a ella, pues ya que duraron 6 meses de novios, pero cómo fue la decisión de irse, no, pues vámonos a crear una vida juntos? No, pues es que queríamos casarnos, pero como le digo yo no tenía nada, no tenía con qué casarme, no tenía nada. Como le digo, tenía un caballo, porque pues en eso andaba uno todo el tiempo, pues ya había que movilizarse uno a caballo. Y yo quería casarme y no tenía, y pues empecé a decirle que nos viniéramos y que si me quería que me siguiera, hasta que aceptó ella y me dijo, vámonos, pues sí me voy contigo, vámonos. ¿Y qué tan lejos nos venimos? Hasta aquí nada más, pues en el caballo, ¿qué tanto íbamos a llegar? Se vinieron en un caballo desde un ranchito que está aquí Sí. cerca de Tutuaca
Y luego, ¿cómo fue su luna de miel? ¿Dónde? A ver, platíquenme esa anécdota. ¿Se fueron? Ya le digo, llegamos a casa de Andrés Reyes Manríquez, pero llegamos porque la señora, la finadita Amada Treviso, ella era pues, muy amiga de todos y ella tenía, ella vendía comida, vendía cerveza, vendía y tenía cuartos para rentar. Y llegamos ahí, pues yo ahí le dije, vengo y traigo a esta muchacha y rénteme un cuartito para quedarnos esta noche. Sí, pues cómo no, ella era muy buena gente. Sí, nos rentó un cuartito ahí y ahí amanecimos. Pero en la mañana que el camión salía de aquí, el camión Tarahumara no podía ir a Saucería porque no sé por qué, pero salía de aquí de todo acá todos los días temprano a las 6 de la mañana. Y en el camión yo ya sabía eso. Le dije, en el camión nos vamos. Fui de quité la silla al caballo y lo solté que se fuera. El caballo se fue a Terreros Blancos porque había. Y le encargué a mi abuelita ahí, pues a la muchacha que estaba con ella. Ahí le grité y le dije, ahí te encargo la montura, porque voy para Chihuahua. Me voy de luna de miel, que le dijo. Pero no, si ni le dije, hasta cuando volvimos. Y entonces sí le hablé, oye, le dije, vengo casado, dile a mi abuelita que quiero llegar aquí, pues no tengo a dónde, pero que vengo casado. No, se fue y le dijo, mi abuelita era una persona que no hacen las abuelitas. Muy buena gente y era una persona que ella sí estaba un poco cultivada, ella sí había ido a la escuela y todo. Sí, me dijo, pásele aquí, usted sabe. Mi hijo, nos decía mi hijo, pase, mi hijo, pase. Lo que traiga no le hace pase, déle el pase y ya la muchacha nos pasó, la saludamos y muy contenta me dijo, ay, que le aliste a Catalina una pieza y una cama ahí para que se queden ahí porque ya llegaba el camión tarde, ¿verdad? Que ya... Sí. Y entonces, pues ahí amanecimos y de ahí ya nos quedamos ahí con ella, a vivir ahí. Ella tenía unos cuartos vacíos ahí que no los usaba, más de cuando se ofrecía así de que alguien tenía gente, ¿va? Y ya le dije, pues préstenos ahí los cuartos para vivir. Sí, cómo no. Nos prestó esos cuartos y ahí vivíamos. Entonces ahí en esa casa que sigue para allá, era de mi tío Guadalupe. Y me dijo, mi tío, dijo, que anda batallando, dijo, ahí está mi casa sola porque se había ido a Chihuahua. Váyase a vivir allí a mi casa. Y nos fuimos a la casa de él y ahí vivimos un tiempo. Pero de repente vendió la casa, pues nos tuvimos que salir nosotros y nos fuimos otra vez ahí, ¿verdad? Un tiempito. Y Sí, de ahí un tiempito nos fuimos. nos fuimos a Terreros Blancos. Y luego ya. En Terreros Blancos duramos pues como 7 años, ¿no? Hasta que ya le digo que Margarito tuvo que irse a la escuela. Y de ahí conseguimos otra casita prestada aquí en el barrio ahí nació mi hija Irene. Y después fue cuando ya nos vendió esta señora, aquí eran 2 cuartitos aquí donde estamos, y ese que sigue ahí, puros 2 cuartitos, y muy mal hechos, muy bellitos, pues ellos eran personas también muy pobrecitas, pero ya de todas maneras ya eran de nosotros. Era ganancia, sí. Sí, ya pasaban 10 años. Ya pasaban... ¿no? Ya eso fue el 70. Y como pareja, todos sabemos de que como las parejas tienen altas y bajas, como bien lo decían, discusiones, ¿qué fue lo más duro que han enfrentado como pareja? ¿Qué fue lo que dijeron, híjole,
a ver cómo salimos de esta. Me comentaron ahorita que habían perdido a una hija. ¿Eso fue lo más duro que enfrentaron como Para pareja? mí, y yo creo para ella igual, lo más duro que he enfrentado yo en la vida es la pérdida de mi niña. Porque perdimos también a mi papá, mi mamá, mi hermano, pero yo me pongo a pensar, ay, en lo poco que yo alcanzo a entender. Y mi papá, pues, murió ya de 80 años, mi mamá de más de 80 años. Mi hermano, pues, no estaba todavía viejo, pero ya siempre, ya casi de 80 años, ya había vivido la vida. Exacto. Y la niña que nos murió de 5, de 4, 3 años y medio. 3 o 4 años. 3 años y medio. Ya grandecita, aquí vivimos con ella y todo. Y por eso pienso yo que, pues en primer lugar porque era nuestra hija y después porque estaba niña. Ella no vivió, Exacto. no tuvo vida, no alcanzó a llegar a la mayoría de edad ni a crecer como los demás. Exacto. Y por eso para mí ese es lo que más duro he enfrentado. He enfrentado las operaciones tengo 3, 4 operaciones. Y La última fue la del corazón. Y el perder a una hija es lo que más le ha El dolido. perder una hija es lo que más me puede de todo. Lo que más me ha... ¿Y cómo logran salir de ese golpe tan duro? Porque pues obviamente para un padre lo más terrible que te Sí, puede suceder sí, es como- perder a una hija. ¿Cómo logran salir adelante como pareja? Como No, pues matrimonio? el amor a los demás hijos, a los que ya teníamos, cuidarlos, que Irene estaba chiquilla de brazos todavía, ¿verdad? 6 meses tenía. Y pues nosotros somos, creemos en Dios, somos católicos. ¿Usted qué religión también? Católica también. Y el amor a seguir con los que nos quedaron, con la niña que estaba chiquita, cuidar. De hecho, tuvimos que ir a Chihuahua a curarla porque también se nos enfermó y la anduvimos curando en Chihuahua y todo, y logramos que se nos alivió, y ella, pues ya ve, ya está grande. Y cuidar a los demás, ese amor a la familia y a nosotros mismos, pues es el que nos ha hecho todo el tiempo luchar para hacia adelante. Si no podemos avanzar mucho, de todas maneras, cuando menos luchar en pos de la familia, en pos de lo que nosotros vive. mismos. Señora Lidia, usted como mujer que padeció de muchas cosas, bueno, los dos padecieron de mucho, pero generalmente en esa época más bien era como la mujer va a estar a cargo de la familia, a cargo de su esposo. ¿Cree que el haberle faltado a usted tantas cosas les influyó para que sus hijos valoraran lo que tuvieran, para criarlos de una manera digna, de una manera honrada, humilde? Pues mire, en ese tiempo uno no tenía tanta experiencia, ni siquiera oía uno en otras personas. Y yo había veces que me sentía como culpable, como de que yo no los lidiaba bien, o muchas veces los tratan mal con palabras feas o así, pero es por la falta de experiencia, todo eso. Pero estoy muy contenta porque los hice crecer. Yo fui una ama de casa, nunca salí a trabajar, yo me dediqué a mi casa, a mi marido y a todo eso hasta la edad de 35 años. Sí, pregunta. ¿Qué tan duro fue, ahora sí, que ya cuando ya un poquito más grandes sus hijos tuvieron que emigrar a los Estados Unidos, dicho que es trabajar? Sí. ¿Cómo fue? Sí, mire, antes de eso le voy a platicar lo de mi niña que se falleció. Ella se nos enfermó
pero también ahí yo me echo la culpa, porque uno no sabía mucho de enfermedades, en ese tiempo no había aquí recursos rápidos, se iba uno a La Paz y de La Paz si no la atendían se tenía que devolver en vez de seguir a Chihuahua, y pues a lo último me echaba yo la culpa, que tanto que duramos para levantarla. Ya cuando la levantamos a Chihuahua, ella ya iba grave. Apenas llegamos a Chihuahua con ella, en cuanto la cogió la enfermera en los brazos, falleció. Llevaba ya la broncomonía. Fuimos con el doctor de La Paz en el día y el doctor pues nomás le dio unas vitaminas y nos devolvió. Pero él no nos dijo está grave la niña o está muy mala, no nos dijo. Sino que en la noche ya le notamos muy inquieta. Y a otro día el doctor que estaba aquí en Tutuaca, que se llamaba Rivera. Jaime Rivera, ¿no? Jaime Rivera. Él nos llevó a Chihuahua. Cuando vio a la niña muy malita, nos llevó a Chihuahua. Él nos llevó y como la niña falleció, él nos esperó. Nosotros no teníamos dinero, había que conseguir. Y luego en Chihuahua había un señor muy bueno, Pánfilo Ochoa. Él se le prestaba a la gente dinero para casos grandes así. Y fue mi esposo luego a conseguir dinero cuando ya ella falleció, ya para las demás. La llevamos al Palmore, pues allí fue muy duro, oiga, porque la niña luego falleció. Entonces ya uno se queda con ese pesar y sufre uno. Y pasaba mucho tiempo cuando yo, pues todavía lloraba, todavía la recuerdo, pero ya no lloro, porque un día me dijo él, ya no llores, me dijo, ya no llores, me dijo. Ella, dijo, se fue porque Dios la necesitaba, ella la quería tener. Dijo, por eso ella se fue. Y ya me calmé. Empezó a resignar. Sí, ya me resigné, pero ya le digo, yo fui ama de casa al 100, hasta que tuve 35 años que emigramos.